¿Qué tal, amigos de Caos en la Huasteca? Hoy, 8 de diciembre de 2020, iniciamos un proyecto importante para esta página de información y para la firma de abogados Silva Ruiz y Asociados aquí en Antoyuca, Veracruz, en donde este grupo de licenciados estará apoyando a este proyecto de información de Antoyuca y la Huasteca, en donde, pues bueno, estaremos tratando también temas legales en este programa de información que tenemos el día de hoy a través de Caos en la Huasteca. Hoy tengo el gusto, el placer, el honor de saludar a la licenciada Dora Selene Ruiz Hernández, abogada de este despacho jurídico. Licenciada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ron. Es un placer estar aquí. Y también tengo el placer, el gusto de saludar a un gran amigo de esta página y seguidor, fiel seguidor de Caos en la Huasteca, al abogado Oleg Sebastián Silva Hernández. Licenciado, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Muchas gracias por el espacio. Pues bueno, vamos a platicar con ellos temas legales que usted que está en casita ha tenido problemas y que no ha buscado cómo resolverlos o que no ha tenido la oportunidad de cómo resolverlos. Pues bueno, todos los temas legales estaremos tratándolos en cada programa que tengamos aquí a través de Caos en la Huasteca, en donde estaremos dialogando. Y si usted tiene alguna duda, puede hacerla vía WhatsApp o vía inbox o en la transmisión, puede hacer su pregunta legal en torno a resolver sus casos, y los licenciados con mucho gusto estarán tratando los diversos temas que tengan que se hagan mención. Y bueno, pero antes vamos a platicar con el licenciado Oleg Sebastián Silva Hernández. Licenciado, cuéntanos un poquito de su trayectoria como litigante. Muchas gracias, Bruno. Buenas noches a todos. Antes de iniciar a platicar con ustedes y a decir un poco de mi trayectoria, quiero darles la bienvenida a este programa, a este primer programa de consejos legales, le hemos llamado así, en el cual el objetivo de este programa es ahora sí asesorar o dar un poco de asesoría a la ciudadanía en cuanto a los derechos que tienen todos ustedes, ¿verdad? Para poder iniciar algunos juicios y poder asesorarse legalmente. Cuéntenos algo de su trayectoria, licenciado. Bueno, ¿qué te puedo contar, Bruno? He tenido muchas experiencias muy importantes en mi carrera. Primero quiero iniciar en comentarles a todos ustedes que yo soy docente, de una secundaria técnica, en el cual imparto, tengo la experiencia de trabajar desde hace más de 12 años al servicio como docente, y en el cual también soy abogado. Desde hace 7 años iniciamos este proyecto junto con la licenciada Selene, que es mi esposa, en el cual nos sentimos muy satisfechos por todos estos años de trayectoria que hemos tenido al frente de este despacho. También he tenido la oportunidad de estar al servicio público, en el cual estuve como oficial del registro civil en el municipio de Platón Sánchez, en el cual pues también tuve grandes experiencias. También he estado participando de manera significativa, con mucho aprecio, con mucho apoyo, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 32. Y bueno, más que nada quiero darle las gracias por el espacio el día de hoy. Bueno, antes de continuar con este programa, les queremos hacer mención que este detalle que tenemos aquí en medio de la mesa será un parteaguas de nuestro proyecto de información que tenemos en Caos en la Huasteca. Este será el reloj de arena que tendremos, y con esto iniciamos este proyecto importante que tenemos junto a esta firma de abogados aquí en Caos en la Huasteca. Continuamos con este proyecto y esta transmisión en vivo con la abogada Dora Selene Ruiz Hernández, licenciada. Hoy, cuéntenos un poco de su trayectoria como litigante aquí en Antoyuca, Veracruz y en la Huasteca. Bueno, pues primeramente agradecerles el espacio y comentarles un poco de mi trayectoria. He litigado alrededor de 7 años, tanto en este municipio como en la región. También fungí como auxiliar jurídico del asesor jurídico de la sección 32 del CENTE, región 1. Y hace prácticamente un año estuve de oficial del registro civil en el municipio de Platón Sánchez.
Bueno, vamos a continuar con este programa. Hoy tenemos el tema pensión alimenticia, licenciado Leque. Un tema importante que podemos tratar día con día y que desafortunadamente es un tema que es un tabú en los padres de familia, en los que se separan, en todo tipo de situaciones. Ese problema casi la mayoría de la población lo tiene, pero no se trata con un abogado, a veces no se quiere llegar a un arreglo y no se hace público. Sí, como tú bien dices, Bruno. Mire, vamos a llamarle así, ¿no? A veces existen muchas posibilidades, muchas hipótesis. No es algo que se pueda definir no todos los asuntos son iguales. Todos tienen una serie de circunstancias, de particularidades, en el cual muchas de las personas pues no buscan una asesoría jurídica, siempre se van con la idea de buscar o buscar consejos de alguien que le haya sucedido algo similar. Siempre les dicen, es que tú tienes estos derechos, es que a mí me iniciaron un juicio de pensión alimenticia y yo obtuve estos resultados. Y se van con esa idea en el cual no buscan un asesoramiento legal oportuno, adecuado, en el cual busquen ahora sí solución eficaz y eficiente a un problema jurídico que tienen de manera particular. Entonces, yo sí quisiera iniciar diciéndoles a todos que se acerquen a un abogado para que les comenten su situación y puedan darle una solución de manera eficaz y eficiente, oportuna, y que puedan ahora sí saber cuáles son sus derechos y cuáles son todos el procedimiento legal que tienen que desahogar o ante qué autoridad pueden acudir para darle solución a sus problemas. ¿Qué tan habitual es ese tipo de situaciones o ese tipo de demandas aquí en Tantoyuca o en la Huasteca? Pues realmente desde que nosotros estamos litigando, pues prácticamente los asuntos que más llegan a este despacho ha sido pensiones alimenticias, divorcios, depósitos de menores. Sí es importante mencionarte, Bruno, que la pensión alimenticia es un tema que se tiene de alguna forma, independientemente de las circunstancias o los problemas que existan entre los padres de los menores. La pensión alimenticia se tiene que resolver, se tiene que fijar y se tiene que hacer valer el interés superior del menor, y en cuanto a que él tenga, en este caso sea un menor o varios menores, tengan el derecho de acceder a sus prácticamente derechos fundamentales y a un nivel de vida adecuado. Licenciada, ¿cómo yo puedo saber que puedo pedir pensión alimenticia como padre de un bebé o de un niño que es separado de mi esposa y que yo no trabajo, pero mi esposa sí? Bueno, mira, en este sentido, la ley nos establece que para que exista la posibilidad de solicitar una pensión alimenticia se deben considerar 3 supuestos, que es la capacidad de la persona que está obligada a dar los alimentos, también la necesidad de la persona de los alimentos y en este caso el vínculo familiar existente entre el acreedor y el deudor. En este caso, haciendo el ejemplo que tú me mencionabas, no sé, los cónyuges se separaron, ahora existe la posibilidad, en ese sentido de aunque estén separados, sigue el vínculo familiar con el menor, entonces este tiene derecho a recibir alimentos. Si tú no estás o no tienes la capacidad económica para proporcionar los alimentos, en este caso quien esté con la custodia del menor también tiene la obligación de proporcionar los alimentos. Licenciado, y si yo o la mamá se niega a dar esa pensión, o el papá se niega a dar la pensión a ese menor, ¿qué podría suceder en este caso? Bueno, por eso existen algunos recursos, por eso es importante saber el juicio que debes de iniciar, porque existen
algunos requerimientos que se le puedan hacer ante una instancia correspondiente, que en este caso viene siendo un juzgado mixto de primera instancia, vamos a llamarle así, en el cual se le requiere con apercibimiento de ley para que cumpla con sus obligaciones, vamos a llamarle así, el deudor alimentario, ¿sí? Como dice la licenciada, aquí sí es importante hacer muy específico en el sentido de que, a ver, ¿cuánto no quieren cumplir? ¿Sí? La pregunta esa es, ¿no quieren cumplir? Entonces, nosotros tenemos que buscar esos recursos para que puedan cumplir con sus obligaciones. Y, si no llega a cumplir, ¿podría pisar la cárcel la persona? Mira, nosotros primero tenemos que desahogar, tenemos que diferenciar. Primero tenemos que agotar la materia civil, ¿sí? Tenemos que iniciar una demanda y nosotros hacer esos requerimientos con apercibimiento de ley. Se le hace el apercibimiento, se le hace el requerimiento, y si no cumple con esas obligaciones, entonces ya podemos acudir ante una instancia penal. Aquí es lo que tienen mucho en mente la gente, la ciudadanía, que dicen, voy a presentarle una denuncia y va a ir a la cárcel. Entonces nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, a ver, una cosa es muy diferente el tema de pensión alimenticia, un juicio de pensión alimenticia, a un juicio muy diferente que tiene que ser en materia penal, que se llama un delito de incumplimiento de dar alimentos, ¿sí? Pero para que se dé ese supuesto de que proceda penalmente, sí, primero tienes que agotar la vía civil. Sí, ahí sí, primero le hacemos muy conscientes a los ciudadanos. Primero tienes que agotar la vía civil para proceder. No te limita, yo quiero hacer muy claro eso, no te limita a que tú vayas a acudir en materia penal y puedan iniciarte un procedimiento penal. Pero sí, la materia idónea para buscar la pensión alimenticia es la materia civil. ¿Son tardados esos temas? Bueno, hablando de pensiones alimenticias, pues prácticamente todo se lleva aproximadamente, al presentar una demanda de pensión, entre 6, 8 meses, a veces un año, en que se resuelva todo el juicio. El punto está en que las partes tengan esa disponibilidad, tal vez de llegar a un acuerdo o tal vez de desahogar el juicio ordinario completo, pero siempre va a depender también de la situación de la cual estén ellos pasando y sobre todo de la disponibilidad de las partes. Aquí, por ejemplo, en relación a lo que dice la licenciada, es lo que sí les preocupa a algunas personas que nos vienen a ver al despacho y nos dicen, oiga, licenciado, fíjense que yo quiero iniciar un juicio de pensión alimenticia, pero me preocupa qué tan tardado puede ser ese juicio. Entonces, aquí, cuando se hace un juicio o una demanda de un juicio de pensión alimenticia, se solicitan varias prestaciones, y dentro de esas prestaciones, o vamos a llamarle más coloquialmente, ¿verdad? Se hacen varias peticiones, vamos a llamarle así, varias peticiones al ciudadano juez, y dentro de esas peticiones nosotros solicitamos una pensión provisional, que de inicio, en el auto de inicio, se establece una pensión provisional. Como decía bien la licenciada, aquí muchas de las personas dicen, bueno, licenciado, ¿cuánto tengo derecho o qué porcentaje de pensión alimenticia tengo derecho? Aquí no hay algo definido, porque muchas de las personas, si tú les preguntas ahí, ahora sí en la calle, vamos a llamarle así, ya te dicen, es el 20% de pensión alimenticia, ¿no? Pero en ese sentido, nosotros solicitamos una pensión provisional en relación a la capacidad del deudor alimentario, pero también en relación, solicitamos nosotros, pero también en relación a la necesidad del acreedor alimentario. O sea,
que nosotros solicitamos en la demanda, pero nosotros no fijamos ese porcentaje. El que fija ese porcentaje es el ciudadano juez. En relación, en ese sentido, en esa relación, tanto en la necesidad del deudor, del acreedor alimentario, y en relación... O sea, que es el que está trabajando, y también mencionar que es de acuerdo a cuánto gana la persona, ¿no? Sí. Exactamente, bueno, pregunta. Sí, de hecho, en ese sentido va la respuesta, ¿no? Por ejemplo, también influyen muchos otros factores. Por ejemplo, si el deudor alimentario tiene un trabajo de gobierno, en la pensión provisional nosotros solicitamos que se le fije en porcentaje. Y si el deudor alimentario no tiene un trabajo, un sueldo de gobierno, entonces el juez le fija por salarios mínimos. ¿Sí? Que en este caso viene siendo la experiencia que tenemos, que le fija, o les ha fijado la ciudadana juez, o el ciudadano juez, les ha fijado un salario mínimo diario por cada menor o por cada persona que tenga ese derecho de la pensión alimenticia. Porque ahorita con la plática que hemos tenido nos hemos enfocado simplemente a los menores. Sí, pero también pero bueno, acá a eso iba ahorita a preguntarle a la licenciada Dora. Licenciada, también hay otros tipos de pensión en otros temas, ¿no? ¿Nos puede comentar en qué temas puede haber otros tipos de pensión? Mira, en este sentido, la pensión alimenticia va enfocada no solamente también a los menores, también existe la posibilidad y la ley establece que los hijos están obligados a brindar pensión alimenticia a los padres cuando lo requieran. Sí, aquí es un tema que sí, allá en casita nos interesa a muchas personas. ¿Por qué? Porque hemos estado reportando notas en donde el hijo abandona a su papá en la calle, en donde desafortunadamente hay un hijo malagradecido y le pega una patada a su papá. Literalmente, esto lo hemos dado a conocer a través de nuestras páginas informativas y a través de los medios en los que elaboramos. Pero esto también puede ser, ¿cómo se puede denunciar ese tema? Recordemos que hay adultos mayores que no tienen la salud mental ni física para poder solventarse ya como adulto mayor o como persona. Bueno, mira, en este sentido sí es importante mencionarte que la pensión alimenticia siempre se debe resolver o se debe decretar en beneficio de la persona que realmente lo necesite, ¿sí? Los padres, como lo dije, la ley establece que los hijos están obligados a brindar pensión alimenticia a los padres, igual los padres a los hijos, ¿sí? En este caso que me pones en concreto en cuestión de los adultos mayores, ellos tienen su derecho de solicitar ante la instancia que corresponda, que en este caso es el juzgado de primera instancia, que se les decrete una pensión alimenticia que sea suficiente para sufragar las necesidades más apremiantes. ¿Qué tienen que ver estas necesidades más apremiantes? Hablando de menores, estamos en hacer valer el derecho a un nivel de vida adecuado. Estamos hablando de educación, de vestido, de alimentación, de vivienda, estamos hablando de esparcimiento, estamos hablando de atención médica, ¿sí? Todos estos elementos son importantes y se deben de considerar para poder a ellos, tanto a menores o a personas adultas, brindarles ese derecho de tener una vida digna y de llegar sobre todo a tener un sano desarrollo integral, tanto físico y emocional. También es importante mencionar que, por ejemplo, para las personas mayores, claro que también tienen su derecho de recibir pensión alimenticia y que están en su derecho de ejercer. Tienen que acudir ante la instancia, que es el juzgado mixto de primera instancia, se tiene que elaborar una demanda y en esa demanda se tiene que establecer prácticamente la situación que vive esta persona, que en este caso sería el adulto mayor, y cuáles son las pruebas que tiene para acreditar que necesita esos alimentos, ¿sí? Entonces, el hijo está obligado a darle pensión alimenticia, ¿sí? Tanto sea adultos o sean menores, la pensión alimenticia es una obligación
que se tiene que cumplir, es un derecho que tienen los menores y las personas de gozar. ¿Por qué? Porque está consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, en el párrafo 9 y 10, que establece que las personas tienen derecho a acceder a una vida digna y a un nivel de vida adecuado. Licenciada, ¿yo a partir de qué edad, como hijo, le tengo que dar, sí, exactamente, yo como hijo le tengo que dar pensión a mi mamá o a mi papá, ¿hasta qué edad? Bueno, en este sentido se entiende que debería de contar ya la persona con una capacidad económica, que tú puedas solventar esa necesidad de otra persona. Entonces entendemos que, pues prácticamente si lo vemos en vida cotidiana, una persona que sale de sus estudios profesionales está entre 25 años, ¿sí? A partir de los 26 o en el momento en que tú tengas una estabilidad económica que pueda solventar la necesidad de otra persona. Que tenga la necesidad del padre de familia también. Claro. O sea, porque muchas veces ahorita dirán algunos padres de familia o algunos padres, ok, tengo derecho a demandar pensión alimenticia. Sí, pero tienes que justificar esa necesidad ante un juez de primera instancia y que con pruebas fehacientes que vas a agregarle a la demanda que realmente tienes esa necesidad. Ahora sí, es un principio fundamental que tú justifiques la necesidad. 2, el vínculo familiar o el consanguíneo o el familiar principalmente. Y ahora sí también que se justifique la capacidad económica que tiene el deudor alimentario. Por ejemplo, en relación a esto que tú me decías, ¿a partir de qué edad? Como dice la licenciada, pues a partir de que tú también tengas un trabajo, en que tú ya tengas la capacidad económica para poder mantener a tu padre, siempre y cuando tu padre tenga la necesidad de recibir la pensión alimenticia. Pero si yo no trabajo o mi trabajo es de vez en cuando, literalmente hablando, de vez en cuando, ¿cómo yo puedo pagar la pensión a mi mamá? Ok, por ejemplo, ahí se me ocurre, aunque tú no tengas un trabajo, pero tienes la capacidad física, tienes salud y tú tienes que buscar los ingresos necesarios para tú poder cumplir con las obligaciones de pensión alimenticia a tu señor padre. Entonces, ahí es donde yo te decía, si tú no tienes un sueldo de gobierno, el ciudadano juez te va a fijar una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva por salarios mínimos. ¿Qué derechos me da el que yo esté pagando esa pensión alimenticia? Pues realmente derechos, pues la convivencia con tu señor padre, realmente la salud que puedas... A mandarle a él, a ordenarle como si literalmente estuviera pagando... No, a eso dirigí mi pregunta. No, de hecho no. El hecho de que tú cumplas una pensión alimenticia no quiere decir que tú creas el derecho de obligar a la persona a mandar, o tú a mandar a la persona o a que ella esté obligada a cumplir con tus expectativas o con tus exigencias. La cuestión es que la pensión alimenticia simplemente es el derecho de las personas a recibir la pensión alimenticia, ¿sí? Obviamente, hablándose de menores, muchas veces las personas cuando presentan alguna demanda de pensión alimenticia y posteriormente ya son notificados, ellos tienen el derecho de reconvenir, que quiere decir que tienen el derecho de demandar también a la persona que los está demandando. Y en este sentido, sí a veces exigen que la guardia y custodia, que el divorcio o que exigen también pensión alimenticia para ellos, ¿sí? El hecho de que una pensión alimenticia se tenga que cumplir no va enfocada a que la persona que lo reciba esté obligado a tus órdenes o a tus necesidades. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Tenemos saludos y comentarios en la transmisión en vivo. Dice Daniel García Guerrero, importante su labor, licenciado, saludos, excelente información, abogados, María Hernández Horta. Licenciados, muy buena información, dice Margarita Ortega. Larisa Pavón, muy buena información, licenciados. Sebastián Silva, felicidades al canal Caos en la Huasteca por tan importante programa a favor de la población
Luis Rivera, un saludo, gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de la transmisión en vivo en Causa en la Huasteca. Recordemos que esta transmisión será también subida simultáneamente a la página de YouTube de Causa en la Huasteca. Por favor, les pedimos que compartan esta transmisión y también nos sigan a través de esta página de YouTube de Causa en la Huasteca. También tenemos más saludos de Monterrey. Ya mañana estaré en Donayuca, dice Gustavo Hernández. Mucho gusto en saludarlos, dice Morenita Pau. César Flores, saludos para Chucho Pintor alias El Brochitas. Saludos César Flores. Luz del Ángel, un saludo. Un tema muy importante, un saludo a los abogados Oleg Silva y Serena Ruiz desde Tampico, Tamaulipas. Muchas gracias. Esperamos más transmisiones así como esta, dice Liz Silva. Saludos muy interesantes, importante información, dice Villomar. Saludos a todas las personas que a través de esta página de información nos están sintonizando y nos están compartiendo esta información los licenciados de Despacho Jurídico Silva Ruiz y Asociados. Licenciados, continuamos con el tema que estábamos tratando. La pensión alimenticia, abogado, es un tema tabú también a tratarse en toda la Huasteca, en todo el país. No siempre se quiere tocar públicamente que hay un divorcio, que hay una separación o una petición de pensión alimenticia ante el hijo. Pues sí, no es un tema fácil, es un tema realmente en el ámbito familiar, ¿verdad? Que se da en el día a día. Muchas veces nos ha tocado pues conocer asuntos en el cual pues no son sencillos. Muchas de las ocasiones tienen miedo de iniciar este juicio, un juicio de pensión alimenticia, porque pues también, como tú bien lo decías anteriormente, dicen, yo voy a demandar la pensión alimenticia, pero el progenitor no custodio o el progenitor o el deudor alimentario también va a generar derechos sobre ese juicio. Les mencionamos, el progenitor es papá, por lógica, sí, que es el papá el que va a pagar la pensión alimenticia sobre los hijos a la mamá, porque son temas, sí, vamos a ser más populucheros. Vamos a hablar más coloquialmente. Sí, de hecho, de eso se trata este tipo de programas. Hablar, acercarnos con la ciudadanía, pues ahora sí intentar resolver algunas dudas que tengan, platicar, principalmente informarles, asesorar de cuáles son los derechos que tienen como ciudadanos en este tema de pensión alimenticia, porque lo hemos visto en nuestro despacho muy común, con mucha cotidianidad. Vienen y dicen desde, voy a demandar pensión alimenticia, ¿a qué tengo derechos? ¿No? Nada más alimentos. Entonces ya nosotros les abrimos los asesoramos y les decimos, a ver, la pensión alimenticia también abarca, como decía la licenciada, lo que es la vivienda, la salud, la recreación, la vestimenta, sí, la vestimenta, varios factores, varios elementos que engloban la pensión alimenticia. Y ya, ¿qué porcentaje tengo, a qué tengo derecho, no? Es que mi familia, el primo de un amigo o la prima también demandó pensión alimenticia y a ella le dieron un porcentaje mayor. ¿Por qué a mí no? ¿No? O ¿por qué a ella le fijaron por porcentaje, a mí por qué por salarios mínimos? La pregunta más común que tú decías, ¿y en qué tiempo me van a dar solución a mi juicio? ¿Verdad? Nosotros le hablábamos de un promedio de 6 meses. Entonces ya cuando empezamos a hablar, cada situación es diferente. No, por eso les decimos que sí se acerquen a unas personas con experiencia, abogados que les puedan dar una asesoría de manera particular. Y aprovechando el espacio, ¿verdad? Los que gusten agendar una cita con nosotros, con nuestro despacho, pueden agendarlo a los números telefónicos 789-110-91 y es al celular de un servidor, y con la licenciada 789-89-103-69. Con ellos pueden tratar todos los temas que ustedes tengan o dudas en torno al tema legal, a este tema y otros temas legales que tengan
en su vida cotidiana, licenciado? Mira, es importante también comentarte, Bruno, que en cuanto a hablamos de un porcentaje de pensión alimenticia, en este sentido el juez tiene que decretarlo o tiene que fijarlo de acuerdo al principio del caso concreto. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que enfocar al juicio específico de esa persona. ¿Por qué? Porque como lo decía el licenciado, muchas veces dicen, no, es que por hijo nos fijan el 20%. Bueno, eso es lo que habitualmente o cotidianamente hemos visto, pero realmente el porcentaje de pensión alimenticia se fija en caso concreto, es decir, en las pruebas que se presenten en la demanda, así como también en la necesidad de la persona que necesita los alimentos y la capacidad de quien va a pagar esos alimentos. También es importante comentarte que en esta cuestión los alimentos se tienen que resolver, ¿sí? De una u otra forma tienen que fijarse. Cuando se trata de aquellos trabajadores que están ingresados en una nómina, se va a fijar ese porcentaje de pensión alimenticia. Pero aquellos que no tienen un trabajo estable, que no tienen una remuneración constante o en este caso comprobable, se puede fijar esta pensión por salarios mínimos. Entonces esa es una diferencia que sí debe tener en cuenta tanto la sociedad, porque a veces muchas de las personas dicen, no, pero es que él, un ejemplo, trabaja en una empresa, pero no está en nómina, le pagan de manera directa. Con un cheque. Con un, no sé, con un recibo, ¿sí? Entonces ahí... El famoso sobre. Exactamente, el famoso sobre. Es que a ellos le pagan de manera directa, pero pues sí está trabajando en la empresa y tengo los datos de su empresa, pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando buscan a sus trabajadores, pues ellos no aparecen en nómina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la pensión alimenticia se fija por salario mínimo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, en cuestiones de pensión alimenticia, aquellos que se encuentran en una nómina, pues el porcentaje les llega directo, ¿sí? El porcentaje que la jueza haya determinado o el juez haya determinado llega de forma directa. Y para aquellos que no se encuentran en una nómina, los salarios mínimos se fijan de acuerdo a las necesidades, pero ese monto de salario mínimo tiene ya sea que depositarse al juzgado o a la persona, en su caso que así se determina. Uno en torno a este tema. Pero si yo como papá no tengo cómo comprobar que estoy trabajando, estoy trabajando en una empresa, pero me pagan con el sobre, pero yo quiero venir y apoyar a mis hijos, pero su mamá se niega a recibir ese apoyo, ¿cómo puedo yo proceder en esta demanda? Bueno, en este sentido, también existen ciertos procedimientos que se llevan en el juzgado, por ejemplo, algún depósito en ficha al juzgado para que en caso de que la persona no quiera recibir esa pensión alimenticia y sobre todo el deudor alimentario no esté llevando un incumplimiento, entonces se puede depositar al juzgado, pero ya se hace mediante una promoción, de manera voluntaria, vamos a llamarlo así, va de manera voluntaria al juzgado y hace los depósitos en el juzgado mixto de primera instancia a fin de no caer en ese incumplimiento de dar alimentos. Y en relación a ello, yo quisiera reforzar este comentario contigo y busqué por ahí una frase, dice, ser padre responsable es cumplir con las obligaciones alimentarias. Hemos visto muchas situaciones en donde los deudores alimentarios, en su mayoría, pues son los padres de familia, son los padres, ¿verdad? Y aún les demanden el juicio de pensión alimenticia por múltiples razones o por múltiples estrategias, no quieren cumplir con esas obligaciones. Ahora, así como tú dices, de manera voluntaria no lo van a hacer. Necesitan ellos sentirse obligados para que cumplan con esas obligaciones. Ya cuando están demandados, entonces sí, ya hacen ese depósito ya de manera voluntaria o llegan a un convenio, que también es importante decirlo. En el juicio se puede abrir un periodo antes de la audiencia
a poder establecer un convenio en relación al porcentaje, en relación a la convivencia, de diferentes situaciones, pero que sí son importantes. Yo considero hacer cumplir con las obligaciones a los deudores alimentarios. Licenciado, por última pregunta que tengo el día de hoy. Si yo como papá me he hecho responsable durante mucho tiempo, pero hubo una molestia por parte de la mamá y me denuncia, aunque yo he estado pagando semana con semana, o quincena tras quincena, y me denuncia que no me he hecho responsable durante un buen tiempo, ¿qué pasaría? Buena pregunta. Bueno, mira, aquí también nosotros hemos visto la forma de buscar ese efecto retroactivo o esa pensión compensatoria, vamos a llamarle así, o con efecto retroactivo. Buscamos por mediante juicio que se busque la forma de cumplir con esos tiempos que no fue cumplido el deudor alimentario con sus obligaciones. Pero ahí sí, recomendación a todos los ciudadanos que nos están viendo el día de hoy. Siempre les decimos, guarden sus documentos, guarden sus tickets, guarden sus facturas, guarden todas las pruebas que puedan favorecer a un juicio para poder justificar esa necesidad. Muchas de las ocasiones les decimos, a ver, como lo dijimos al inicio, todos los casos son diferentes. En relación al porcentaje que se va a fijar de pensión alimenticia, pues es en relación a la necesidad del acreedor alimentario. Entonces, nosotros les decimos, a ver, si tienes tickets de gastos de salud, tráemelos para poder hacer la demanda y poder agregarlos a la demanda para justificar esa necesidad. Oye, tiene cuestiones de ropa, de medicamentos, de pruebas psicológicas, pruebas clínicas, todos esos vouchers, todos esos documentos, sí son importantes que vayan guardándolos para poder justificar la necesidad y poder obtener un porcentaje mayor. Como lo dijimos, nosotros no fijamos el porcentaje, nosotros le solicitamos a un juez de primera instancia y ellos son los que fijan ese porcentaje. Muchas de las ocasiones dicen, es que a mi prima le fijaron un porcentaje mayor. Bueno, porque justificó esa necesidad. Entonces, sí es importante ser claro que tengan en mente esos documentos para nosotros justificar la necesidad del acreedor alimentario. Y vaya, para poder salir un poquito o continuar con este tema muy importante porque es muy amplio y podemos pasar mucho tiempo aquí platicando y nos gustaría, no sé si nos mandaron algunas dudas para resolverles algunas dudas a los demás, pero para poder continuar con este tema de pensión alimenticia, otra duda que pudieran tener allá en casita sería cómo, hasta qué tiempo o hasta cuándo se cancela o hasta cuánto tiempo me dura esa pensión alimenticia. No sé si ya lo comentaron. No me parece. Bueno, en este sentido de hasta qué edad dura la pensión alimenticia o hasta qué edad estoy obligado a dar pensión alimenticia, la ley nos establece que los menores de 18 años se les tiene que proporcionar todos aquellos medios o recursos para que ellos puedan tener una carrera, una profesión o aprendan un arte u oficio. ¿Sí? Eso nos habla en cuanto a los 18 años. Después de los 18 años, incluso hasta los 25 años, la ley establece que tienen derecho de recibir alimentos siempre y cuando sea comprobable y justificable su educación en tiempo y forma, tanto su educación en tiempo como su educación en rendimiento. Entonces, son hasta los 25 años probablemente cuando tiene la persona la obligación de proporcionar los alimentos. Siempre y cuando el deudor alimentario, perdón, el acreedor alimentario o el que tiene derecho a recibir alimentos, vamos a llamarle así, coloquialmente hablando, el que tiene derecho a recibir los alimentos, en este caso
dirigido un poquito más a los menores de edad, que tenga 18 años, siga estudiando, no se case, no tenga algún vicio justificable, porque también pudiera entrar en alguna hipótesis de decir, oye, tiene un vicio, pues está recibiendo pensión alimenticia, entonces ahí existe ya otro juicio que viene siendo de manera colateral al que estamos tratando, un juicio de pensión alimenticia, porque yo siempre les digo a mis clientes, o a las personas, o a los amigos como tú, Bruno, que estamos aprovechando aquí el espacio, y a la ciudadanía que nos está escuchando, yo les digo, la pensión alimenticia no te la van a cancelar en automático. Para poder cancelar la pensión alimenticia tienes que hacer un juicio de cancelación de pensión alimenticia. ¿Sí? Entonces, ese es otro tema muy importante del cual se puede hablar, porque muchas de las personas dicen, no, pues ya mi hijo tiene 25 años, ya terminó de estudiar, y si no cancelas la pensión alimenticia, continúa. Sí, se sigue cobrando. Se sigue cobrando, y pues los deudores, los acreedores alimentarios felices, ¿no? Sí. Y ahí es donde muchas de las personas también tienen esa duda del juicio de pensión alimenticia. Pues bueno, como hoy vimos un tema muy importante, la pensión alimenticia, la verdad ha sido un gusto, un placer para un servidor poder estar aquí con dos licenciados que, al igual que esta página, han crecido muchísimo y que la verdad nos están apoyando con un consejo, y así se llama el programa, Consejos Legales, para todos ustedes. Licenciada. Pues agradecerles el espacio y sobre todo invitarlos a que continúen la siguiente programación, y sobre todo a que si tienen algún problema, alguna situación y tienen alguna duda, que acudan ya sea con nosotros o con un abogado, pero que se asesoren. Los problemas siempre tienen solución cuando se tratan a tiempo, ¿sí? Entonces siempre es importante que tengan una asesoría adecuada, una asesoría correcta, y pues lo más importante es darle la solución a sus problemas. Licenciada, ¿nos puede dar su número telefónico para aquellos televidentes o personas que nos siguen a través de redes sociales que quieran saber o contactarlos a ustedes para poder preguntarles o tener una asesoría legal de este u otros temas? Sí, mira, el número telefónico de una servidora es 789-89-103-69. ¿Facebook? Facebook, tenemos una página de Facebook que se llama Despacho Jurídico SR y Asociados, donde pueden agendar una cita con nosotros o mandarnos un mensajito y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. El número del licenciado Leg. 789-110-91. En un momento más, en la transmisión que está haciendo totalmente en vivo, se colocarán esos números telefónicos y la página de Facebook de esta firma de abogados que está aquí en Antoyuca, Veracruz. Si ustedes necesiten algún consejo legal, pues ya les dieron ellos los números telefónicos y puedan seguir las transmisiones que tendremos aquí a través de Causa Nueva Azteca, que muy próximamente tendremos una segunda transmisión. Licenciada, ¿ya tenemos su fecha? Pues me parece que sí, es el día 22 de diciembre, donde estaremos también hablando de otro tema muy importante que pues más adelante no les hemos dicho qué tema, ¿verdad? Nos pueden mandar recomendaciones de algún tema también para que estemos en comunicación con ustedes. Y yo no me quiero despedir sin decirles que busquen una asesoría jurídica, como dice la licenciada, no se dejen llevar por los ahora sí los dimes y diretes, ¿no? O los comentarios que pueda haber entre personas que pues tal vez los mal asesoran o les dicen cuestiones equivocadas, ¿verdad? Yo sí soy de la idea de que busquen atención jurídica, oportuna, eficaz, eficiente, y van a ver que van a salir muy avantes ante una situación familiar, que nada en temas familiares, ningún problema es fácil, y en temas familiares mucho menos, ¿verdad? Entonces, porque ahí se ven involucrados también cuestiones emocionales, y créanme que los que más se ven afectados son los menores. Bueno, amigos de Causa Nueva Azteca, muchas gracias por habernos sintonizado. Este es el programa Consejos Legales.